Bienvenidos al canal. Les deseamos una agradable escucha. Cuando Rodrigo Salazar me dijo que estaba despedido por haberle llevado salsa picante en lugar de salsa de tomate, sentí que el piso del restaurante se abría bajo mis pies. Llevaba 4 años trabajando en La Estancia, un restaurante de carnes en el distrito financiero, y nunca había recibido una sola queja, ni una. Pero ahí estaba yo, a las 2 de la tarde de un martes, con mi delantal todavía puesto, y el gerente señalándome la puerta mientras media docena de comensales miraban la escena. «Recoge tus cosas y vete», dijo Salazar sin siquiera mirarme a los ojos. «El señor Mendoza es cliente prioritario, y lo has ofendido gravemente». El señor Mendoza, Gustavo Mendoza, vicepresidente regional de Sistemas Financieros Continental, una empresa con oficinas en 12 países. Estaba sentado en su mesa habitual, la número 7 junto a la ventana, con una sonrisa que me heló la sangre. No era una sonrisa de satisfacción. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir que podía destruir la vida de una persona con un chasquido de dedos. «Disculpe, señor Salazar», intenté explicar. Yo le pregunté qué salsa prefería y él me dijo: «No me interesa lo que digas, Matías. El cliente siempre tiene la razón. Vete antes de que llame a seguridad». Las manos me temblaban mientras caminaba hacia los vestidores. 4 años. 1460 días presentándome a tiempo, trabajando turnos dobles cuando hacía falta, cubriendo a compañeros enfermos. Y todo se había esfumado por una maldita salsa. En el vestidor encontré a Carmen, la cocinera de 63 años que llevaba trabajando en La Estancia desde que abrió sus puertas. Estaba sentada en el banco, con los ojos rojos. «Te escuché», dijo en voz baja. «Lo siento mucho, mijo. No entiendo qué pasó, Carmen. Yo le pregunté expresamente qué salsa quería». Ella negó con la cabeza. «Ese hombre es veneno. La semana pasada hizo lo mismo con Patricia, ¿te acuerdas? La chica, nueva que duró solo 2 semanas. Dijo que su café estaba tibio. Antes fue Julián, por supuestamente traerle el pan equivocado. Guardé mis cosas en una bolsa de plástico, mi uniforme limpio, mis zapatos de repuesto, la foto de mi madre que mantenía pegada en el casillero. Todo lo que había construido en este lugar cabía en una bolsa del supermercado. ¿Y nadie hace nada?», pregunté. «¿Qué vamos a hacer? Es el cliente que más gasta. Trae a sus socios 3 veces por semana. Paga cuentas de 800, $1000 cada vez. Salazar haría cualquier cosa por mantenerlo contento». Salí por la puerta trasera del restaurante a las 2:30 de la tarde. El sol me golpeó la cara, y de repente me di cuenta de que estaba desempleado en mitad de la semana, con el alquiler venciendo en 10 días y exactamente $237 en mi cuenta bancaria. Caminé sin rumbo durante 1 hora. Pasé frente a las oficinas brillantes del distrito financiero, llenas de gente con trajes caros y vidas que funcionaban según un plan. Yo también había tenido un plan: trabajar duro, ahorrar, eventualmente abrir mi propio pequeño negocio, tal vez una cafetería, algo simple pero mío. En la banca de un parque me senté a revisar mi teléfono. Tenía 3 mensajes de compañeros del restaurante expresando su solidaridad, pero ninguno ofreciendo ayuda real. Todos tenían miedo de Salazar, de perder sus propios empleos. Los entendía perfectamente. Fue entonces cuando busqué el nombre de Gustavo Mendoza en Internet. No sé por qué lo hice. Tal vez curiosidad morbosa. Tal vez necesitaba ponerle cara completa al hombre que me había arruinado el día. Lo que encontré me dejó helado. Su perfil de LinkedIn mostraba una carrera impecable, universidad prestigiosa, ascensos constantes, recomendaciones brillantes de colegas. Pero cuando busqué su nombre en Facebook, en los grupos públicos de la zona, empecé a ver un patrón diferente. Un comentario, de hacía 8 meses en un grupo de empleados de servicio. «Cuidado con GM en La Estancia. Hace que despidan gente por diversión». Otro de hacía 5 meses. «Gustavo Mendoza es un abusivo. Mi prima trabajaba en un hotel donde él se hospedaba y la hizo despedir porque el aire acondicionado estaba muy frío». Y otro más reciente, de apenas 3 semanas. «Si trabajan en restaurantes o servicios,
Eviten al ejecutivo de SFC que almuerza en la estancia. Es peligroso. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante no sé cuánto tiempo. El parque se fue llenando de gente que salía de sus oficinas, compraba café, caminaba con propósito hacia algún lugar. Yo seguía sentado en esa banca, con una bolsa de plástico llena de lo que quedaba de mi dignidad laboral. Algo cambió en ese momento. No fue rabia exactamente, aunque la rabia estaba ahí, ardiendo en mi estómago. Fue algo más frío, más calculado. Este hombre había convertido la destrucción de empleados de servicio en un pasatiempo, y nadie lo detenía porque tenía dinero y poder. Abrí una nueva nota en mi teléfono y empecé a escribir. Nombres de los comentarios que había visto, fechas aproximadas, lugares mencionados. Si Gustavo Mendoza creía que yo simplemente desaparecería como todos los demás, estaba muy equivocado. Esa noche, en mi apartamento de un dormitorio que probablemente no podría pagar el siguiente mes, hice una lista, no de venganzas, sino de evidencias, de personas que tal vez habían pasado por lo mismo que yo, de lugares donde buscar. Mi teléfono sonó a las 10 de la noche. Era un número desconocido. ¿Matías Herrera?, preguntó una voz de mujer que no reconocí. Sí, me llamo Beatriz Campos. Trabajé en la estancia hace 2 años. Carmen me dio tu número. Me enteré de lo que pasó hoy. Hubo una pausa larga. A mí también me despidieron por culpa de Gustavo Mendoza, continuó. Y creo que deberías saber algo sobre ese hombre. Beatriz Campos. Tenía 32 años y trabajaba ahora como supervisora en un hotel del centro. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería lejos del distrito financiero, lejos de cualquier lugar donde Gustavo Mendoza pudiera vernos. Me despidieron un viernes por la tarde. Comenzó, removiendo su café sin probarlo. Mendoza almorzaba ese día con 3 ejecutivos de su empresa. Yo era la mesera principal de su mesa. Todo iba perfectamente hasta que le serví el postre. ¿Qué pasó? Pidió tarta de manzana. Se la llevé exactamente como la pidió, con helado de vainilla a un lado. Se la comió entera. Terminó su café. Pagó la cuenta. Cuando sus colegas se fueron al baño, él me llamó. Me dijo que la tarta estaba rancia, que cómo me atrevía a servirle comida en mal estado. Llamó a Salazar y montó un escándalo. Media hora después, yo estaba en la calle. Me recosté en la silla. Pero si se la comió completa. Exactamente. Después supe que uno de los ejecutivos que lo acompañaban ese día había mencionado durante el almuerzo que yo le recordaba a su hija. Le preguntó si podía dejarme propina extra. Mendoza sonrió y dijo que claro, que yo era excelente en mi trabajo. Beatriz apretó su taza con fuerza. 20 minutos después, inventó la excusa de la tarta rancia y me hizo despedir. Creo que no soportó que alguien me elogiara delante de él. ¿Intentaste hacer algo? Fui a Recursos Humanos de la estancia. Hablé con una tal Marta Villegas, la encargada de personal. Me dijo que lo sentía mucho, pero que la decisión del gerente era final, que Mendoza era un cliente muy importante y que la política de la empresa era proteger la experiencia del cliente por encima de todo. Beatriz finalmente bebió su café. Me fui sin pelear. Necesitaba el dinero de mi liquidación y tenía miedo de perder la referencia laboral. ¿Y ahora por qué me contactas? Porque Carmen me dijo que tú estabas haciendo preguntas, que habías buscado información sobre Mendoza en Internet. Se inclinó hacia adelante. Matías, ese hombre es un depredador. No lo hace por la comida o el servicio. Lo hace porque disfruta viendo cómo personas como nosotros perdemos todo. Es un juego para él. Le mostré mi teléfono con los comentarios que había encontrado en las redes sociales. Ella asintió mientras leía. Hay más, dijo. Cuando me despidieron, busqué en grupos privados de empleados de servicio. Encontré al menos 7 casos documentados de gente que perdió su trabajo por culpa de Mendoza en los últimos 3 años. 7 que se atrevieron a hablar públicamente. Probablemente hay muchos más que tienen miedo. ¿Guardaste esos nombres? Beatriz sacó su teléfono y me envió un archivo. Los tengo todos. Nombres, lugares, fechas aproximadas. Nunca supe qué hacer con esta información. Intenté contactar a un par de personas, pero nadie quiso involucrarse.
Todos tienen miedo. Abrí el archivo. Efectivamente había 7 nombres con detalles específicos. Una recepcionista de hotel despedida por supuestamente perder una reservación. Un botones acusado de robo cuando faltó una revista del cuarto de Mendoza. Un mesero de otro restaurante despedido por llevarle agua con gas en lugar de agua natural. Todos trabajadores de servicio. Todos con historias casi idénticas. ¿Por qué lo hace?, pregunté. Poder, respondió Beatriz inmediatamente. Puro poder. Es un ejecutivo importante. Gana probablemente 10 veces lo que ganamos nosotros. Vive en un mundo donde puede hacer lo que quiera. Y descubrió que destruir las vidas de empleados de servicio le da algún tipo de satisfacción retorcida. Tomé fotos de toda la información de su teléfono. 7 nombres, 7 historias, 7 vidas alteradas por el capricho de un hombre que podía permitírselo. Necesito hablar con ellos, dije. No va a ser fácil. La mayoría cambió de ciudad o de industria. Nadie quiere recordar lo que pasó. Lo intentaré de todas formas. Beatriz me miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Qué planeas hacer exactamente? No lo sé todavía, pero tiene que haber alguna forma de detenerlo. Esa tarde empecé a contactar a las personas de la lista. 3 números ya no existían. 2 nunca respondieron mis mensajes. Pero el 6.º nombre, Roberto Paz, contestó mi llamada al segundo timbrazo. ¿Quién es?, preguntó con voz cautelosa. Le expliqué quién era y por qué llamaba. Hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. No quiero hablar de eso, dijo finalmente. Por favor, solo 5 minutos. Sé lo que te pasó con Gustavo Mendoza. ¿Cómo conseguiste mi número? Beatriz Campos me lo dio. Ella también fue despedida por Mendoza. Otra pausa. Está bien. 5 minutos. Roberto había trabajado como portero en un edificio corporativo donde Sistemas Financieros Continental tenía oficinas en 3 pisos. Su trabajo era simple: saludar a la gente, verificar visitantes, mantener el lobby limpio. Mendoza llegaba cada mañana a las 8:15, me contó, siempre con el mismo humor de perros. Nunca saludaba, nunca decía gracias cuando le abría la puerta. Un día, hace como 1 año y medio, llegó y yo estaba limpiando un café que alguien había derramado. No lo vi entrar. No le abrí la puerta inmediatamente porque tenía las manos llenas con el trapeador. ¿Qué hizo? Se quedó parado ahí, mirándome. Cuando terminé de limpiar y le abrí la puerta, me dijo: «Eres un incompetente. Voy a hablar con tu supervisor». Pensé que solo estaba de mal humor, que se le pasaría. A las 2 horas me llamó mi jefe y me dijo que Mendoza había presentado una queja formal, que yo había sido grosero con él, que le había cerrado la puerta en la cara deliberadamente, que había ignorado sus instrucciones de limpiar más rápido. Todo mentiras. Todo. Pero mi jefe me dijo que no podía arriesgar la relación con SFC. Era uno de los inquilinos más importantes del edificio. Me ofreció cambiarme a turno nocturno en otro edificio o renunciar con una carta de recomendación. Elegí renunciar. No podía trabajar de noche porque cuido a mi madre. Ella tiene 74 años y necesita que alguien esté con ella. ¿Intentaste defenderte? ¿Contra qué? ¿Contra la palabra de un vicepresidente? Matías, gente como nosotros no gana esas peleas. El sistema está diseñado para protegerlos a ellos, no a nosotros. Le creí porque había visto exactamente lo mismo. La política de la estancia era clara. El cliente prioritario siempre tiene la razón. No importaba la verdad. ¿Estarías dispuesto a contar tu historia oficialmente?, pregunté. ¿A quién? ¿A recursos humanos de mi antigua empresa? Ya intenté eso. Me dijeron que lo sentían, pero que la decisión era del supervisor del edificio. No. A recursos humanos de Sistemas Financieros Continental. Roberto se rió sin humor. Sí, claro. Voy a ir a la empresa del hombre que destruyó mi vida y pedirles que lo castiguen. Seguro que me reciben con los brazos abiertos. Tal vez, dije, si hubiera más de uno. Si fueran 7, 8, 10 personas con historias similares. Si hubiera un patrón claro de comportamiento. Serías ingenuo si crees que les importa. Mendoza probablemente genera millones para esa empresa.
Nosotros somos reemplazables. Tenía razón, pero no podía aceptarlo. ¿Y si hubiera evidencia? ¿Algo más que solo testimonios? ¿Cómo qué? No lo sé todavía, pero tiene que haber algo. Roberto suspiró. Mira, Matías, te entiendo. De verdad. Pero yo tengo que pensar en mi madre, en mi trabajo actual. No puedo arriesgar más. Lo entiendo. Pero si encuentro algo sólido, ¿considerarías ayudar? Una pausa larga. Tal vez, si realmente creyera que puede funcionar. Esa noche, sentado en mi apartamento con las luces apagadas y la laptop encendida, empecé a hacer lo que debería haber hecho desde el principio: investigar a Sistemas Financieros Continental. Su página web era impecable. Valores corporativos sobre integridad, respeto, excelencia. Una sección completa dedicada a su compromiso con la diversidad y la inclusión. Políticas de recursos humanos que proclamaban tolerancia cero hacia el acoso o la discriminación. Busqué más profundo. Encontré el manual del empleado de SFC, publicado en un sitio de documentos corporativos filtrados. Lo descargué y empecé a leer. Página 63. Todo empleado de SFC debe mantener conducta profesional en todo momento, incluyendo interacciones con personal de servicio externo, proveedores y contratistas. El maltrato o abuso hacia terceros reflejará negativamente en la empresa y será motivo de acción disciplinaria. Página 71. SFC mantiene una línea directa de ética para reportar violaciones al código de conducta. Todos los reportes serán investigados confidencialmente por el Departamento de Cumplimiento Corporativo. Ahí estaba, negro sobre blanco. Las propias políticas de la empresa condenaban exactamente lo que Gustavo Mendoza había estado haciendo durante años. Tomé una captura de pantalla de ambas páginas y las guardé. Mi teléfono sonó. Era Carmen. Mijo, ¿estás bien? Sí, Carmen. Estoy bien. Escucha, necesito decirte algo, pero tienes que prometerme que no vas a hacer nada estúpido. ¿Qué pasa? Mendoza vino hoy al restaurante. Le preguntó a Salazar por ti. Quería saber si habías causado problemas después del despido, si habías amenazado con demandas o algo así. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Qué le dijo Salazar? Que no, que te fuiste tranquilo y que no había habido ningún problema. Pero Matías, ese hombre está checando. Tiene miedo de algo. ¿Miedo de qué? Él tiene todo el poder. Los poderosos siempre tienen miedo, dijo Carmen suavemente. Por eso abusan, porque en el fondo saben que lo que hacen está mal y temen que alguien los exponga. Las palabras de Carmen me quedaron dando vueltas toda la noche. Al día siguiente, tomé una decisión. Si Mendoza estaba nervioso, significaba que algo de lo que yo estaba haciendo le preocupaba. Y si le preocupaba, entonces iba por buen camino. Llamé a la línea de ética de Sistemas Financieros Continental. Una voz automatizada me dio opciones. Presione 1 para reportar fraude financiero. Presione 2 para reportar acoso laboral. Presione 3 para reportar violaciones al código de conducta. Presioné 3. Una mujer contestó después del cuarto timbrazo. Departamento de Cumplimiento. Habla Elena Ríos. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero reportar a un empleado de su empresa por maltrato sistemático hacia personal de servicio externo. Hubo una pausa breve. ¿Puede darme su nombre y su relación con la empresa? Me llamo Matías Herrera. No trabajo para SFC, pero fui despedido de mi trabajo por una queja falsa de uno de sus vicepresidentes. Entiendo. ¿Tiene el nombre del empleado? Gustavo Mendoza, vicepresidente regional. Escuché el tecleo de una computadora. Señor Herrera, necesito informarle que las quejas sobre personal de SFC deben seguir un proceso específico. ¿Tiene evidencia documentada de este supuesto maltrato? Tengo testimonios de 7 personas que perdieron sus empleos por quejas falsas del señor Mendoza en los últimos 3 años. Tengo capturas de pantalla de comentarios públicos advirtiendo sobre su comportamiento. Y tengo las políticas de su propia empresa que él está violando. Más tecleo. ¿Estaría dispuesto a presentar esta información formalmente? Sí.
Le enviaré un formulario por correo electrónico. Necesitará llenarlo completamente y adjuntar toda la evidencia que tenga. Una vez recibido, el caso será revisado por nuestro equipo de cumplimiento. ¿Cuánto tiempo toma ese proceso? Depende de la complejidad del caso, normalmente entre 2 y 4 semanas. ¿Y qué pasa con el empleado mientras tanto? Si la queja es considerada seria, se pueden tomar medidas preventivas, pero necesito ver la evidencia primero. Me dio su correo directo y colgué. 2 a 4 semanas. En ese tiempo yo estaría viviendo en la calle porque no podía pagar mi alquiler. Pero era un comienzo. Pasé el resto del día escribiendo el reporte más detallado que pude. Incluí mi propia historia con fechas exactas y nombres completos. Adjunté las capturas de pantalla de los comentarios en redes sociales. Agregué los testimonios de Beatriz y la información que Roberto me había dado por teléfono. Incluí las páginas del manual de empleados de SFC que Mendoza estaba violando. Cuando terminé, el documento tenía 8 páginas. Lo leí 3 veces, corrigiendo detalles, asegurándome de que todo fuera verificable. Después lo envié. El correo de confirmación automático llegó inmediatamente. El correo de Elena Ríos llegó 2 horas después. Recibido. Caso número 3412 abierto. Será contactado en un plazo de 5 días hábiles. 5 días. Podía esperar 5 días. El tercero día recibí una llamada de un número de celular desconocido. ¿Matías Herrera? Preguntó una voz de hombre que sonaba tensa. Sí. Habla Gustavo Mendoza. Creo que necesitamos hablar. Se me heló la sangre. No tengo nada que hablar con usted. Mira, sé que estás molesto por lo que pasó en el restaurante. Lo entiendo. Tal vez me excedí un poco. Estaba teniendo un mal día y... ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa. Escucha, eres un buen tipo. Carmen me habló bien de ti. 4 años de trabajo impecable. Sería una lástima que ese pequeño incidente arruinara tu carrera. Ya arruinó mi carrera. Estoy desempleado. Pero no tiene que ser así. Puedo hablar con Salazar. Puedo hacer que te reintegren. Incluso puedo asegurarme de que recibas un aumento. Digamos, $2 más por hora. ¿Qué te parece? Caminé hacia la ventana de mi apartamento. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Gente yendo a trabajos que todavía tenían. ¿Por qué haría eso? Pregunté. Porque creo en dar segundas oportunidades. Y porque sería bueno para todos si este asunto quedara en el pasado. Sin quejas, sin problemas. Todos seguimos adelante. Usted no da segundas oportunidades. Usted destruye vidas por diversión. Hubo un silencio tenso. Ten cuidado con lo que dices, Matías. Las acusaciones falsas son un asunto serio. Hablé con Beatriz Campos y con Roberto Paz, y estoy en contacto con otras 5 personas más que usted destruyó. No son acusaciones falsas. Esos son malentendidos. Situaciones diferentes sin relación entre sí. Todas son idénticas. Usted inventa quejas falsas y hace que despidan a empleados de servicio. Lo hace porque puede, porque nadie lo ha detenido. Estás cometiendo un error, dijo Mendoza, y su voz cambió completamente. Ya no era conciliadora, era fría. Soy vicepresidente de una empresa multinacional. Tengo abogados. Puedo hacer tu vida muy difícil. Yo ya no tengo vida que arruinar. Usted se encargó de eso. Piénsalo bien. Reintegración, aumento de sueldo, todo olvidado. O puedes seguir con esta estupidez y te garantizo que no conseguirás trabajo en ningún restaurante de esta ciudad. Tengo contactos en toda la industria. Creo que sus contactos en su propia empresa van a estar más interesados en sus violaciones al código de conducta. Colgué. Las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme. Gustavo Mendoza me había llamado personalmente. Había intentado sobornarme. Y cuando eso no funcionó, había amenazado directamente. Tomé capturas de pantalla del registro de llamadas mostrando su número y la duración de la conversación. Escribí un resumen detallado de todo lo que había dicho, mientras todavía lo recordaba con claridad. Lo envié inmediatamente a Elena Ríos como evidencia adicional. Ella respondió en 15 minutos. Recibido. Esto acelera el proceso.
Necesito que venga a nuestras oficinas mañana a las 10 de la mañana para una entrevista formal. Traiga toda la evidencia física que tenga. Esa noche casi no pude dormir. Parte de mí estaba aterrada. Mendoza tenía razón en una cosa. Él tenía poder y recursos que yo no tenía. Pero otra parte de mí, la parte que había crecido viendo a mi madre trabajar 2 empleos para mantenernos, la parte que creía que el trabajo honesto merecía respeto, esa parte estaba furiosa y determinada. A las 9 de la mañana siguiente llamé a Beatriz. ¿Vendrías conmigo a SFC hoy? Tengo reunión con cumplimiento corporativo a las 10. ¿Van a investigar a Mendoza? Sí, y sería mucho más fuerte si fuéramos 2 personas con testimonios directos. Hubo una pausa. Tengo trabajo a las 11. Por favor, Beatriz, solo 1 hora. Mi jefe no va a estar contento. Lo sé, y lo siento. Pero si no hacemos esto, Mendoza va a seguir destruyendo vidas. Está bien, dijo finalmente. Pero si pierdo este trabajo por tu culpa, vas a tener que conseguirme otro. Las oficinas de Sistemas Financieros Continental ocupaban 4 pisos de un edificio de vidrio en el distrito corporativo. El lobby tenía paredes de mármol y una recepción que parecía sacada de una película futurista. Venimos a ver a Elena Ríos del Departamento de Cumplimiento, le dije a la recepcionista. Ella verificó su computadora y nos dio gafetes de visitante. Piso 16, Suite B. En el elevador, Beatriz me miró. ¿Sabes qué estamos haciendo exactamente? La verdad no, pero es más de lo que alguien más ha hecho. El departamento de cumplimiento era pequeño y funcional. Nada del lujo del lobby. Elena Ríos nos recibió en una sala de conferencias sin ventanas con una grabadora en el centro de la mesa. Señor Herrera, señorita Campos, gracias por venir. Esta reunión será grabada. Todo lo que digan será parte del expediente oficial de investigación. Elena tenía alrededor de 45 años, lentes sin marco y una expresión que no revelaba nada. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa. He revisado su reporte inicial, señor Herrera. También he hecho algunas consultas internas. Gustavo Mendoza ha trabajado para SFC durante 11 años. Su evaluación de desempeño es consistentemente excelente. No hay quejas previas en su expediente. Porque todas las quejas son externas, dije. Él no maltrata a sus compañeros de trabajo, solo a personas de servicio que no pueden defenderse. Entiendo. Por eso están aquí. Necesito que ambos me cuenten sus historias completas, con todos los detalles que puedan recordar. Pasamos la siguiente 1 hora y media relatando todo. Yo hablé primero, describiendo el incidente en la estancia, la llamada intimidatoria de Mendoza, los testimonios que había recolectado. Beatriz contó su experiencia de hace 2 años. Elena tomaba notas sin interrumpir, ocasionalmente pidiendo aclaraciones sobre fechas o nombres. Cuando terminamos, ella cerró su cuaderno. ¿Alguna de las otras víctimas estaría dispuesta a dar testimonio formal? Roberto Paz dijo que tal vez, si había evidencia sólida. ¿Y los otros? Algunos cambiaron de número o ciudad. Otros tienen demasiado miedo. Elena asintió lentamente. Eso es un problema. 2 testimonios son buenos, pero para un caso contra un vicepresidente necesitamos más, especialmente porque ambos tienen un motivo aparente de resentimiento. Un abogado podría argumentar que esto es venganza por despidos justificados. ¿Entonces no va a hacer nada?, preguntó Beatriz con frustración. No dije eso. Dije que necesitamos más evidencia. Elena abrió su carpeta y sacó varios papeles. El señor Mendoza tiene un historial de gastos corporativos interesante. En los últimos 3 años, ha reportado comidas de negocios 3 veces por semana en promedio, siempre en restaurantes de alta gama del distrito. La estancia aparece en sus reportes de gastos 142 veces. ¿Y eso es relevante?, pregunté. Potencialmente. Si su patrón de comportamiento es tan sistemático como ustedes dicen, tiene que haber dejado rastros. Empleados de los restaurantes que lo recuerdan, gerentes que recibieron sus quejas, incidentes documentados. ¿Va a contactar a esos lugares? Voy a hacer más que eso. Voy a pedirle a mi asistente que visite cada restaurante en su reporte de gastos y hable con el personal.
discretamente. Queremos saber si hay un patrón sin alertar al señor Mendoza de que está siendo investigado. Él ya sabe, dije. Me llamó hace 3 días intentando sobornarme. Elena alzó la vista bruscamente. ¿Me está diciendo que un empleado de nivel ejecutivo de esta empresa intentó sobornarlo para que retirara una queja de ética? Sí, y después me amenazó. ¿Tiene prueba de esa llamada? Le mostré las capturas de pantalla de mi teléfono. Ella las fotografió con su celular. Esto cambia todo, dijo en voz baja. Intentar silenciar una investigación de cumplimiento es una violación directa de política. No puedo ignorar esto. Elena Ríos hizo exactamente lo que prometió. Durante la siguiente semana, su asistente visitó cada restaurante en el reporte de gastos de Gustavo Mendoza. Y lo que encontró fue devastador. Me llamó 6 días después de nuestra reunión. Señor Herrera, necesito que venga nuevamente a nuestras oficinas, mañana a las 3 de la tarde, y traiga a cualquier otra persona que esté dispuesta a testificar. ¿Encontró algo? Encontré 11 empleados más, 11 personas que perdieron sus trabajos o fueron amenazadas por quejas falsas del señor Mendoza en los últimos 4 años. 3 de ellos están dispuestos a hablar formalmente. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. ¿11? 11 que pudimos confirmar. Probablemente hay más. Señor Herrera, este caso ya no es solo sobre usted. Esto es un patrón sistemático de abuso que ha costado a múltiples personas sus empleos y medios de vida. Llamé a Beatriz, a Roberto, a todos los contactos que tenía. Roberto finalmente aceptó venir. Si realmente hay 11 personas más, dijo, entonces no estoy solo. Entonces puedo hacerlo. Al día siguiente, la sala de conferencias de cumplimiento corporativo estaba llena. Elena había organizado una audiencia formal. 5 empleados de SFC estaban presentes, incluyendo a la directora de Recursos Humanos y al consejero legal de la empresa. También estaban 3 personas que no conocía: un hombre de 68 años que trabajaba como valet, una mujer de 40 y tantos que había sido supervisora de limpieza y un joven de 23 años que había trabajado en recepción de hotel. Elena comenzó la reunión presentando el caso. Proyectó en una pantalla un cronograma de incidentes, 13 casos documentados en 4 años, todos siguiendo el mismo patrón. Empleado de servicio hace algo menor o imaginario. Mendoza presenta queja formal. Empleado es despedido inmediatamente para mantener al cliente satisfecho. Lo que hace esto particularmente grave, explicó Elena, es que el señor Mendoza usó su posición y el peso financiero de SFC como arma. Estos establecimientos despidieron empleados no porque hubiera problemas reales, sino porque temían perder un cliente corporativo importante. La directora de Recursos Humanos, una mujer llamada Virginia Torres, revisaba documentos con expresión cada vez más seria. ¿Y la llamada intimidatoria?, preguntó. Elena puso la grabación. Yo había grabado la llamada completa sin que Mendoza lo supiera. Su voz llenó la sala. Puedo hacer tu vida muy difícil. Te garantizo que no conseguirás trabajo en ningún restaurante de esta ciudad. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Esto es inaceptable, dijo Virginia finalmente. Completamente inaceptable. Uno por uno, cada víctima presente contó su historia. El hombre mayor, Julio Méndez, describió cómo había perdido su trabajo como valet después de 22 años, porque supuestamente había rayado el auto de Mendoza, excepto que las cámaras de seguridad mostraban que el auto ya tenía ese rayón cuando llegó. La mujer, Sandra Gutiérrez, explicó cómo Mendoza había reportado que las habitaciones del hotel donde ella supervisaba nunca estaban lo suficientemente limpias, hasta que la despidieron. Pero los registros mostraban que Mendoza presentó 5 quejas en 2 meses, algo estadísticamente imposible si el problema fuera real. El joven, David Ramos, había sido despedido por supuestamente ser grosero con Mendoza durante el check-in. Ni siquiera tuve una conversación con él, dijo. Solo le di las llaves de su habitación y deseé buen día. 3 horas después mi gerente me estaba escoltando, fuera del edificio. Roberto contó su historia sobre el incidente del trapeador.
Beatriz repitió su testimonio sobre la tarta de manzana. Yo hablé sobre la salsa. Cuando todos terminamos, Virginia Torres cerró su carpeta. Señoras y señores, gracias por su tiempo y valentía al venir hoy. Lo que han compartido es suficiente para proceder con acción disciplinaria inmediata contra el señor Mendoza. Miró al consejero legal. ¿Estamos cubiertos legalmente? Completamente. Múltiples violaciones al Código de Conducta. Intento de interferir con una investigación de cumplimiento. Daño comprobable a la reputación de la empresa. Tenemos base sólida. Entonces está decidido. Gustavo Mendoza será suspendido sin goce de sueldo efectivo inmediatamente mientras completamos la investigación formal. Basándome en esta evidencia preliminar, recomendaré su terminación permanente del empleo con SFC. Se volvió hacia nosotros. Sé que esto no restaura sus empleos perdidos o el tiempo que sufrieron, pero quiero que sepan que SFC toma estos asuntos con la máxima seriedad. Estaremos contactando a cada uno de sus antiguos empleadores para aclarar que sus despidos fueron basados en información falsa, y estamos preparando un fondo de compensación para cada víctima identificada. ¿Compensación?, preguntó Julio, el hombre mayor. 6 meses de salario basado en lo que ganaban cuando fueron despedidos, y cartas formales de SFC explicando las circunstancias para que puedan usarlas en futuras búsquedas de empleo. Es lo mínimo que podemos hacer. No podía creerlo. 6 meses de salario. Eso significaba cerca de $12,000 para mí. Suficiente para pagar mi alquiler atrasado y tener tiempo de encontrar trabajo decente. ¿Y qué pasa con Mendoza?, preguntó Sandra. Su carrera en esta industria ha terminado, dijo Virginia sin emoción. Nos aseguraremos de que su historial refleje exactamente por qué fue despedido. No habrá cartas de recomendación, no habrá referencias positivas, y estamos considerando acciones legales por el daño causado a la reputación de SFC. La reunión terminó media hora después. Cuando salimos del edificio, el sol de la tarde nos golpeó a todos. Nos quedamos parados en la acera. 7 personas que habían sido destruidas por el capricho de un hombre poderoso y que acabábamos de ver justicia. No puedo creer que funcionó, dijo Roberto en voz baja. Funcionó porque no te rendiste, respondió Julio, palmeándome el hombro. Yo me rendí hace 2 años. Acepté que así eran las cosas, pero tú no. No fui solo yo, dije, mirando a todos. Fueron todos ustedes. Sin sus testimonios, sin su valentía, nada de esto hubiera pasado. Beatriz me abrazó. Gracias, Matías. De verdad. Nos despedimos intercambiando números telefónicos, prometiendo mantenernos en contacto. Julio tenía lágrimas en los ojos cuando se fue. Sandra se reía, una risa de alivio puro. David solo repetía, no puedo creerlo, una y otra vez. 2 semanas después, recibí un cheque de Sistemas Financieros Continental por $11,800. También recibí una carta formal explicando que mi despido de la estancia había sido basado en información falsa proporcionada por un cliente que posteriormente fue identificado como abusivo. Llamé a la estancia para hablar con Rodrigo Salazar. No quería mi trabajo de vuelta, pero quería que supiera la verdad. Matías, dijo con voz incómoda. Escuché lo que pasó. SFC nos envió una carta explicando todo. Y lo siento, de verdad, debí haberte escuchado ese día. Sí, debiste, pero elegiste proteger a un cliente abusivo en lugar de a tu empleado de 4 años. Lo sé. Si quieres volver... No quiero volver, Rodrigo. Solo quería que supieras que tenías razón en una cosa. El cliente no siempre tiene la razón. A veces el cliente es simplemente un abusivo con dinero. Colgué antes de que pudiera responder. Con el dinero de la compensación, tuve tiempo de buscar trabajo correctamente. Encontré una posición en un hotel boutique del centro, mejor paga, y con un gerente que realmente valoraba a su personal. Carmen me recomendó personalmente. Ella también había renunciado a la estancia una semana después de mi despido. 3 meses después, estaba trabajando en el turno de tarde, cuando vi a alguien familiar entrar al lobby. Gustavo Mendoza, pero diferente. Traía un traje menos caro,
ningún maletín de cuero, y caminaba sin esa arrogancia que antes lo caracterizaba. Se acercó al mostrador de recepción donde yo estaba. «Necesito una habitación para esta noche», dijo sin mirarme a los ojos. Me reconoció. Vi el momento exacto en que lo hizo. Su cara se puso pálida. «Matías», dijo en voz baja. «Escucha, son $180 por noche». Lo interrumpí profesionalmente. «¿Cómo va a pagar?» Sacó una tarjeta de crédito con manos temblorosas. La procesé en silencio. «Matías, necesito que sepas que perdí todo. Mi trabajo, mi reputación. Mi esposa se divorció. No consigo empleo en ningún lado». Le entregué la llave de su habitación. «Lo sé. Elena Ríos, de SFC, me mantiene informado. ¿Podrías hablar con ellos? Decirles que fue un malentendido, que aprendí mi lección». Lo miré directamente a los ojos por primera vez. «No fue un malentendido. Fueron 13 vidas que destruiste deliberadamente porque podías, porque te hacía sentir poderoso, y ahora estás experimentando una fracción de lo que cada uno de nosotros sentimos. Por favor, tu habitación está en el 3er piso. El elevador está a tu derecha. Que tengas buena noche, señor Mendoza». Se quedó parado ahí un momento más. Después tomó su maleta y se fue hacia el elevador. Lo vi alejarse. Este hombre que una vez había parecido invencible, ahora reducido a rogar por ayuda a una de sus víctimas. No sentí satisfacción. No sentí triunfo. Solo sentí una calma extraña. La sensación de que el mundo finalmente había encontrado su balance. Esa noche, cuando terminó mi turno, Carmen me estaba esperando afuera del hotel. Había traído café y pan dulce. «Escuché que Mendoza apareció», dijo mientras caminábamos. «Sí. ¿Y?» «Y nada». Le di su llave y le deseé buena noche. Carmen sonrió. «Eso es lo que te hace diferente a él, mijo. Tenías el poder de humillarlo, de vengarte, y elegiste ser profesional. Elegiste ser mejor. Tenía razón. Hubiera sido fácil rechazarlo, hacerlo sentir pequeño, devolverle una fracción de la humillación que él había causado. Pero eso me hubiera convertido en él. Y yo había peleado demasiado duro para recuperar mi dignidad como para perderla en un momento de venganza». Al día siguiente, uno de los empleados nuevos del hotel, un chico de 19 años llamado Miguel, llegó alterado al trabajo. «Un huésped de la habitación 307 se quejó de mí», dijo con voz temblorosa. «Dijo que fui grosero, que no le sonreí lo suficiente. El gerente me va a llamar a su oficina». «¿Qué habitación dijiste?» «307. Mendoza». Por supuesto que era Mendoza. Fui directamente a la oficina de mi gerente, Manuel Cordero, un hombre justo de 50 y tantos años que había trabajado en hospitalidad toda su vida. «Manuel, necesito hablar contigo sobre la queja contra Miguel». «¿Conoces al huésped?», preguntó, levantando la vista de su escritorio. «Sí, se llama Gustavo Mendoza, y tiene un historial documentado de hacer que despidan empleados de servicio con quejas falsas. Destruyó 13 carreras antes de que lo detuvieran». Le mostré toda la documentación, la carta de SFC, los artículos de noticias locales que habían cubierto el caso, el reporte de cumplimiento corporativo. Manuel leyó todo en silencio. «Entonces, esta queja contra Miguel es probablemente falsa o exagerada, es lo que hace. Que... Entiendo». Manuel cerró la carpeta. «Gracias por decirme, Matías. Miguel mantendrá su trabajo, y me aseguraré de que el señor Mendoza entienda que no toleramos acoso hacia nuestro personal, sin importar cuánto paguen por su habitación». Esa tarde, vi cuando Manuel escoltaba a Mendoza fuera del hotel. Le estaba explicando que su comportamiento no era aceptable y que no sería bienvenido de regreso. Mendoza me vio observando desde el mostrador. Nuestras miradas se encontraron por última vez. Ya no había súplica en sus ojos, solo derrota. Y quizás, solo quizás, un pequeño destello de comprensión. Miguel me agradeció profusamente cuando se enteró de lo que había pasado. «No tienes que agradecerme», le dije. «Solo prométeme que si alguna vez estás en posición de proteger a alguien más, lo harás». «Lo prometo».
6 meses después, recibí una llamada de Elena Ríos. Señor Herrera, solo quería informarle que el caso Mendoza ha sido cerrado oficialmente. Él ha dejado la industria completamente. Todos los pagos de compensación han sido distribuidos y SFC ha implementado nuevas políticas de protección para personal de servicio externo. ¿Qué tipo de políticas? Cualquier queja de un empleado de SFC contra personal externo ahora requiere evidencia verificable antes de que la empresa tome acción. Y hay consecuencias para empleados que abusan de su posición. Su caso, señor Herrera, cambió cómo operamos. Después de colgar, me senté en mi pequeño apartamento, el mismo que casi pierdo meses atrás, y pensé en todo lo que había pasado, en cómo un momento de injusticia se había convertido en algo más grande, en cómo elegir pelear en lugar de aceptar había marcado la diferencia no solo para mí, sino para 13 personas más. No era el final de película que había imaginado cuando empecé. No había escenas dramáticas de victoria o venganza épica, solo justicia tranquila y la satisfacción de saber que había hecho lo correcto. Y cuando Miguel pasó por mi estación esa noche, sonriendo y trabajando sin miedo, supe que había valido la pena cada momento de duda, cada noche sin dormir, cada instante de incertidumbre, porque al final se trataba de algo simple: dignidad, la mía, la de Beatriz, la de Roberto, la de todos nosotros, y nadie, sin importar cuánto poder tenga, debería poder quitárnosla.